Hola a todos, mi nombre es Mario Mateo, yo trabajo en el Laboratorio de Tuberculosis Dr. Abel Cetrángulo, que pertenece al Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, así como también al Instituto de Tillo-Neumonología Dr. Raúl Bacareza de la Universidad de Buenos Aires. En el marco del módulo 8 del segundo curso de actualización en infectología crítica, hoy vamos a dar un repaso de todos los métodos diagnósticos que se utilizan en tuberculosis actualmente. Los objetivos de esta presentación van a ser conocer los fundamentos de los principales métodos de diagnóstico bacteriológico y molecular de la tuberculosis y también de la detección de resistencia a drogas, realizar un análisis comparativo de las ventajas y desventajas que ofrece cada uno de ellos, adquirir conocimiento de los nuevos métodos moleculares de diagnóstico para poder optimizar su uso y por último, ya que lo planteamos como un taller, resolver casos clínicos reales a los efectos de mejorar la interpretación de los resultados obtenidos. Siempre me gusta iniciar las presentaciones recordando cuáles son los objetivos principales de un laboratorio de bacteriología de la tuberculosis. Básicamente los objetivos principales son tres. El primero es hacer el diagnóstico bacteriológico de la enfermedad en muestras clínicas, detectando el complejo Mycobacterium tuberculosis con la mayor rapidez y certeza posibles. El segundo objetivo es lograr la detección rápida de resistencia a las drogas mediante la realización del test de susceptibilidad a las drogas de uso frecuente. Y el tercer objetivo es hacer control microbiológico en los pacientes que están sobrellevando el tratamiento. ¿Cuáles muestras pueden ser útiles para el diagnóstico de tuberculosis? Para contestar esta pregunta, tendríamos que dividir la tuberculosis en tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, y tuberculosis extrapulmonar. En el caso de la tuberculosis pulmonar, la mejor muestra para diagnóstico es el esputo seriado, de 2 o 3 muestras. También pueden ser de utilidad el lavado bronquial, el lavado broncoalveolar, el esputo tomado post-lavado broncoalveolar, que tiene muy buen rendimiento, y en los casos de pediatría, donde hay niños con dificultades para expectorar, se utiliza muy frecuentemente el contenido gástrico. En el caso de tuberculosis extrapulmonar, tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis puede abarcar múltiples localizaciones anatómicas, con lo cual tenemos que tener en cuenta cuál es la localización anatómica en cada caso particular y elegir las muestras a tomar de esa manera. La orina puede ser muy útil en el caso de la tuberculosis renal, el líquido cefalorraquídeo en el caso de la tuberculosis meningia. También son de utilidad los líquidos pleurales, líquidos ascíticos, aspirados y biopsias de ganglio, biopsias de pleura, de piel. Los hemocultivos pueden tomarse, aunque tenemos que tener en cuenta que deben hacerse por el método de lisis-centrifugación. Es decir, que previamente a realizar un cultivo tenemos que lisar todos los elementos formes de la sangre y centrifugarlos. En relación con el último punto que dice otras, hay múltiples localizaciones que puede tener la tuberculosis, como explicábamos recién, con lo cual también son múltiples las muestras que podemos tomar en cada paciente. Acá entramos entonces en los métodos de diagnóstico de laboratorio en tuberculosis. Esta diapositiva es muy importante para entender todo lo que sigue después. Hoy por hoy, los métodos de diagnóstico los tenemos que dividir en dos grandes grupos: los métodos fenotípicos y los métodos genotípicos. Los métodos fenotípicos, también conocidos como métodos clásicos o tradicionales, son aquellos que detectan complejo Mycobacterium tuberculosis por la expresión de las características microbiológicas de la bacteria. Mientras que los métodos genotípicos moleculares o modernos son aquellos que detectan el complejo Mycobacterium tuberculosis a través de la detección de secuencias específicas en el genoma, es decir, que se va a hacer el diagnóstico a través de detección de secuencias del ADN de la bacteria. Durante la primera parte de esta presentación vamos a describir los métodos fenotípicos o tradicionales, que como explicábamos recién, son los que se basan en la expresión de las características microbiológicas de la bacteria. Tenemos métodos fenotípicos para diagnóstico y para detección de resistencia. Para diagnóstico son los métodos más conocidos, como por ejemplo el método microscópico, que se conoce con el nombre de baciloscopía. También los métodos de cultivo, que originalmente eran en medio sólido y luego fueron adaptados al medio líquido y a un sistema semiautomatizado, como por ejemplo el MGIT. También está
la detección de una proteína específica del complejo Mycobacterium tuberculosis, como la MPT64, por inmunocromatografía lateral, que es un método que viene acoplado justamente al MGIT y que permite hacer el diagnóstico de tuberculosis de manera rápida. En cuanto a la detección de resistencia, los métodos que tenemos son la prueba de sensibilidad por el método de proporciones en medio sólido, que sigue siendo el gold estándar, y también la prueba de sensibilidad en medio líquido, por ejemplo en el MGIT, que fue adaptado para poder detectar rápidamente resistencia a drogas. Comenzamos entonces con la baciloscopía, que como explicábamos recién es un método microscópico y que se basa en una coloración específica que se conoce con el nombre de técnica o de coloración de Ziehl-Neelsen. La baciloscopía aprovecha una característica microbiológica de las micobacterias y en este caso del bacilo tuberculoso, que es la resistencia que tienen a ser decoloradas con alcohol ácido. Justamente por eso se la conoce con el nombre de bacilos ácido alcohol resistentes. A través de esta coloración de Ziehl-Neelsen se puede luego hacer una observación microscópica y observar, como se ve en la imagen, los bacilos de color fucsia sobre un fondo azul. La baciloscopía, ¿qué hace? Permite realizar diagnóstico de tuberculosis, determinar el grado de avance de la enfermedad en el momento de diagnóstico, ya que se puede cuantificar la cantidad de bacilos, interrumpir rápidamente la cadena de transmisión al poder instaurar rápidamente un tratamiento y monitorear después la evolución del tratamiento semi-cuantificando en los controles. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la baciloscopía? La baciloscopía tiene dos ventajas fundamentales, que son la rapidez y el bajo costo. Y una tercera ventaja importante es que tampoco requiere laboratorios con condiciones exigentes de bioseguridad, pudiéndose hacer en cualquier laboratorio periférico. Otra ventaja que permite semi-cuantificar la carga bacilar y tiene un alto valor predictivo en diagnóstico de tuberculosis en enfermos pulmonares en países con alta endemia de tuberculosis. En esos lugares se dice que la baciloscopía tiene una sensibilidad para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar de entre el 65 y el 80% de los casos. Otra gran ventaja, como explicamos recién, es que es útil para el seguimiento de pacientes que están en tratamiento. ¿Cuáles son entonces las desventajas de la baciloscopía? Primero, requiere operadores entrenados. Esto es importantísimo. La sensibilidad de la baciloscopía es dependiente del operador que la observa. Segunda desventaja importante, la sensibilidad. Tiene una sensibilidad que es mucho menor que el cultivo, ¿sí? Y esa sensibilidad baja más aún en muestras extrapulmonares, con lo cual, cuando hay muestras con baja carga bacilar, como por ejemplo líquidos cefalorraquídeos, no es un método de gran utilidad. Y otra cosa importante es que si solamente tenemos baciloscopía, no podemos realizar test de susceptibilidad a drogas, porque esto es un método microscópico que no permite seguir más allá. En cuanto a la baciloscopía, una opción frente a la técnica tradicional de Ziehl-Neelsen es la técnica fluorescente con auramina, que consiste en una coloración con solución de auramina fenol al 1%, una decoloración con alcohol ácido clorhídrico al 1%, para finalmente colocar una solución de contraste de permanganato de potasio al 0.5% y observar en microscopio de fluorescencia con aumento de 200 a 400 por. Esto es importante, o sea que esta técnica se va a observar con menor aumento de lo que se hace en un Ziehl-Neelsen. En la derecha observamos la imagen de una tinción fluorescente con auramina positiva para tuberculosis. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica fluorescente con auramina? Una es que puede brindar mayor sensibilidad que el Ziehl-Neelsen, principalmente en muestras que tienen baja carga bacilar, y eso está demostrado. Otra ventaja es que la observación microscópica es más rápida, ya que observamos con lentes de menor aumento y eso hace que podamos observar más rápidamente todo el preparado. Está recomendada en laboratorios que tienen alta carga de muestras. Otra cosa interesante es que la auramina es un colorante vital, con lo cual la tinción de bacilos con auramina estaría de alguna manera demostrando la viabilidad de los bacilos. Tiene dos desventajas importantes. La primera es que también requiere operadores entrenados, igual que la técnica de Ziehl-Neelsen, y la otra es que requiere disponibilidad de microscopio de fluorescencia. Para dar un ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio tenemos una alta carga de muestras, con lo cual estaría recomendada, pero tenemos un solo microscopio de fluorescencia, con lo cual es imposible procesar todas las muestras teniendo un solo microscopio. Es una limitación importante para esta técnica.
Pasamos entonces al segundo de los métodos fenotípicos, que es el diagnóstico de tuberculosis mediante cultivo. Para hacer cultivo de Mycobacterium tuberculosis se requiere hacer procedimientos previos a la siembra que son muy importantes. Son los que se encuentran detallados aquí. El primero es la concentración para aumentar la sensibilidad, que hay que hacerlo en líquidos de punción, contenidos gástricos, orinas y lavados broncoalveolares. El segundo procedimiento es la homogenización, liberando los bacilos por métodos físicos, por ejemplo, con el uso de morteros en las biopsias, o químicos, con el uso, por ejemplo, de N-acetilcisteína en esputos muy purulentos. La decontaminación hay que hacerla en todas las muestras que tengan flora acompañante, como por ejemplo en los esputos, para evitar la contaminación de las muestras por dicha flora. La neutralización es muy importante en las muestras que vienen en medio ácido, principalmente en orinas y contenidos gástricos, cuando no se procesan en las primeras 2 horas de la toma de la muestra. Esto es fundamental. Entonces, si se procesan en las primeras 2 horas, no hay necesidad de neutralizar. En caso contrario, a las orinas y contenidos gástricos hay que colocarles una solución de bicarbonato para poder neutralizarlas hasta el momento de su procesamiento. ¿Cuáles son los medios de cultivo que se utilizan para el diagnóstico de tuberculosis? Para cultivo en medio sólido se utilizan los medios realizados en base a huevos coagulados, que son los medios conocidos con el nombre de Lowenstein-Jensen y Stonebrink. Para cultivo en medio líquido se utiliza el medio de Mielero 7H9 modificado, que es el utilizado por el método semiautomatizado con detección de fluorescencia MGIT. Este medio de Mielero modificado está suplementado con antimicrobianos para evitar contaminaciones y con suplementos nutricionales que sirven para el desarrollo más rápido del bacilo. ¿Cómo se hace la detección de Mycobacterium tuberculosis mediante cultivos? Obviamente los cultivos hay que incubarlos y leerlos. En el caso de los medios sólidos se incuba a 37 grados centígrados y se hace una observación semanal a partir de los 15 días de incubación. ¿Qué quiere decir esto? Que en los medios sólidos no vamos a tener positivos hasta después de los 15 días. La incubación se debe hacer durante 60 días antes de ser descartados como negativos. En el caso de los medios líquidos también se incuba a 37 grados, pero acá no hacemos observaciones ya que la detección es automatizada por fluorescencia, pudiendo positivizarse a partir de los 5 días. Se hace una incubación durante 42 días antes de ser descartados como negativos. El cultivo nos va a brindar las ventajas que la baciloscopía no nos brindaba. ¿Cuáles son ellas? Primero, mayor sensibilidad. El límite de sensibilidad de un cultivo oscila entre los 10 y 100 bar por mililitro de muestra. Permite realizar obviamente pruebas de sensibilidad posteriormente y además es altamente específico, permitiendo diferenciar el complejo Mycobacterium tuberculosis de micobacterias no tuberculosas, cosa que la baciloscopía no permite. En cuanto a las desventajas, exige condiciones de bioseguridad elevadas, un BCL de tipo 3, operadores entrenados en prácticas de riesgo biológico, teniendo además un costo y una complejidad superior al de la baciloscopía. Vamos ahora a una comparación entre medios sólidos y medios líquidos. ¿Cuáles son las ventajas de los medios sólidos? Primero, permiten observar la morfología de las colonias. Segundo, permiten cuantificar, o sea, recontar colonias sobre el medio. Tienen un menor costo, no requieren de un gran equipamiento y además una ventaja importante es que reconocen la tuberculosis bovina, ya que el Mycobacterium bovis crece muy bien en el medio de Stonebrink, pero no lo hace en el de Lowenstein-Jensen, lo cual es un disparador para la sospecha y posterior confirmación de la tuberculosis bovina. ¿Cuál es la principal desventaja de los medios sólidos? Ya la comentábamos recién. La obtención de los resultados es muy lenta. En relación con los medios líquidos, el MGIT, obviamente si lo comparamos contra el sólido, tiene mayor rapidez en los diagnósticos y una sensibilidad levemente superior. Entre las desventajas tenemos que considerar que hay una mayor tasa de contaminación, hay dificultad en reconocer cultivos mixtos, ya que ahí no podemos observar colonias en medios líquidos, el equipamiento y el costo es mayor, y obviamente tampoco podemos observar ni recontar colonias. Acá podemos ver entonces medios sólidos donde hay cultivos positivos para complejo Mycobacterium tuberculosis y se observan las clásicas colonias de tuberculosis de color amarillo calito, como parecieran miguitas de pan, ¿sí? Colonias rugosas, agarradas al medio y secas. Cuando nosotros observamos esto en los medios de cultivo sólido, directamente podemos hacer el diagnóstico de tuberculosis. Acá tenemos imágenes del método semiautomatizado MGIT para cultivos en medio líquido. Se observa el aparato cerrado en la foto de la izquierda y luego el aparato abierto que funciona como tufa y donde se insertan los tubos.
A la derecha de la imagen se ven los tubos que contienen el medio líquido para sembrar. Como podrán observar, en la parte del fondo se observa una membrana de color naranja, que esa membrana es la que, cuando hay desarrollo de complejo Mycobacterium tuberculosis en el tubo, y por el consumo de oxígeno, emite fluorescencia. Esa fluorescencia va a ser captada por el equipo y va a ser la que después nos va a dar, digamos, el aviso de que hay tubos positivos. Seguimos entonces con el método MGIT. En la parte izquierda se observa la imagen de una curva de fluorescencia exponencial que se produce cuando un tubo es positivo. Lo que observamos justamente en rojo es la curva de fluorescencia, donde se ve que a partir del día 6 comienza a emitirse fluorescencia de manera fuerte, y eso nos está indicando que el tubo correspondiente a esa posición tiene desarrollo. ¿Qué se hace cuando pasa esto? Se retira el tubo del equipo, se realiza una coloración de Zinn-Nielsen, donde vamos a observar lo que clásicamente ocurre en los medios líquidos, que es la formación de cordones o cuerdas, en el caso de tuberculosis, que es lo que podemos observar en la foto del medio. A la derecha de la imagen se observa lo que habíamos comentado al principio, que es el test de inmunocromatografía lateral para la proteína soluble MPT64 que viene acoplado al equipo. ¿Qué se hace? Ese tubo que retiramos positivo, se ponen 4 o 5 gotas de medio líquido en el pocillo de siembra y se esperan 15 minutos. Cuando aparecen, como en el caso que se ve en la imagen, las dos bandas, o sea, la banda de control y la banda de testeo positiva, esto nos indica que en ese cultivo en medio líquido hay complejo Mycobacterium tuberculosis. Este método tiene una sensibilidad muy alta, que supera el 99%. Vamos entonces a los métodos fenotípicos de resistencia a drogas antituberculosas. El principal mecanismo de generación de resistencia a Mycobacterium tuberculosis son las mutaciones, que son las variaciones genéticas que se producen en el proceso de duplicación del ADN, espontáneas, al azar y con baja frecuencia. Hay dos conceptos importantes. El primero es que en toda población salvaje de bacilos ácido-alcohol resistentes, sensibles a las drogas, existe una pequeña cantidad de bacilos resistentes producidos por mutaciones espontáneas. Los fármacos administrados no inducen ni provocan mutaciones, pero sí lo que hacen es seleccionar mutantes resistentes. Es decir, en una población sensible, por una mutación espontánea, se generan algunos bacilos resistentes. Si nosotros administramos mal la medicación, vamos a seleccionar esos bacilos resistentes y lo que vamos a lograr es que toda la población se convierta en resistente. Acá está el conocido camino de la resistencia a drogas antituberculosas. Tenemos una población de bar sensible a drogas con un bajo número de resistentes debido a mutaciones espontáneas. Ante tratamientos irregulares, suspendidos o abandonados, se produce la selección y amplificación de mutantes resistentes. Entonces aparece un individuo con tuberculosis con resistencia adquirida a las drogas. Este individuo puede contagiar a otro individuo y entonces de esa manera no solo contagiar la tuberculosis, sino transmitir la resistencia, con lo cual nos va a aparecer un individuo con una resistencia inicial a las drogas. Es decir, que ya en su primer episodio de tuberculosis tiene una cepa resistente. Acá podemos ver la clasificación de la resistencia en aislamientos de Mycobacterium tuberculosis. Se dice que una cepa es monoresistente cuando tiene resistencia a una sola droga, por ejemplo la streptomicina, la isoniazida o la rifampicina. Se dice que una cepa es poliresistente cuando tiene resistencia a 2 o más drogas que no sean isoniazida y rifampicina simultáneamente. Ahí ponemos como ejemplo isoniazida y streptomicina o streptomicina y etambutol. ¿Cuándo se dice que un aislamiento es multiresistente? Cuando tiene resistencia a al menos las 2 drogas más importantes del tratamiento de la tuberculosis de manera simultánea, isoniazida y rifampicina. Las resistencias extendidas son aquellas que, además de isoniazida y rifampicina, tienen resistencia a otras drogas importantes. En el caso del pre-XDR, hoy es la resistencia a isoniazida, rifampicina y levofloxacina. Una cepa extremadamente resistente o XDR es la que tiene resistencia a isoniazida, rifampicina, levofloxacina más bedaquilina o linezolid. Esta es la clasificación actual de las resistencias extendidas. Antes, para resistencias extendidas, se consideraba a los aminoglucósidos que hoy han sido dejados de lado o han perdido mucha importancia en relación con la categorización de las drogas en relación con el tratamiento.
Vamos entonces a las pruebas de sensibilidad por métodos fenotípicos. El primer método es el método de las proporciones en medio sólido de Canetti, Riss y Grosset, que es un método muy antiguo, pero aún hoy día sigue siendo considerado el método gold estándar. ¿En qué consiste el método de las proporciones? En sembrar un inóculo estándar de la cepa de estudio en tubos de Lowenstein-Jensen, con concentraciones establecidas de cada droga, y comparar el desarrollo frente a un tubo control sin droga, estableciéndose como punto de corte un porcentaje máximo de desarrollo. Entonces, veamos en la tabla de abajo, figuran cuáles son las concentraciones utilizadas para cada uno de los antibióticos y cuál es el punto de corte establecido en porcentaje, es decir, cuál va a ser el porcentaje máximo de desarrollo permitido en los tubos con drogas cuando los comparamos frente al control. Para aclarar un poquito la diapositiva anterior, acá tenemos un antibiograma por el método de las proporciones de Canetti, Riss y Grosset. Veamos, en dos diluciones distintas, dilución -3 y -5, observamos los tubos de control y los tubos con droga. Si nosotros vemos, en los tubos de control, para la dilución -3, tenemos un número de colonias incontable, pues son muchísimas y no se puede contar justamente. Para el tubo -5, ya más diluido, tenemos, si contamos, 9 colonias. Vamos a comparar eso contra las drogas. Para isoniazida, PAS, etambutol y rifampicina no hay desarrollo en ningún tubo, o sea, todo es doble cero. Para la streptomicina, en la dilución mayor sí se observa una colonia, en la dilución menor no se observa nada. Bien, ¿qué vamos a decir? Que el aislamiento es sensible a todas las drogas. ¿Por qué? Porque para 4 drogas no hubo desarrollo. Para la streptomicina sí hubo desarrollo. Pero, ¿qué pasa? Es una colonia comparada frente a un control infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cantidad de bacterias resistentes no alcanza al punto de corte establecido. Por lo cual, el aislamiento sigue siendo sensible aún también para esa droga. Un nuevo ejemplo para el método de las proporciones en medio sólido. En esta cepa observamos que en la dilución -3 el control tiene un elevado número de bacterias, con lo cual no se pueden contar y es infinito. En la dilución más chica, a la -5, podemos contar 12 colonias. ¿Qué pasa para isoniazida, streptomicina, PAS y etambutol? No hay desarrollo en ninguno de los tubos, con lo cual esto es simple. Este aislamiento es sensible a todas estas drogas. Ahora veamos qué pasa para rifampicina. En rifampicina vemos que en la dilución mayor el número de colonias es muy elevado y tampoco se puede contar. Entonces, comparativamente, tendríamos un infinito contra infinito. Si vamos a la dilución menor, el número de colonias en el tubo de rifampicina es 9. Si nosotros recordamos que el punto de corte era del 10%, 9 comparativamente contra 12 que tenía el control es mucho más del 10%. ¿Qué vamos a decir entonces acá? Aislamiento resistente a rifampicina, sensible a isoniazida, streptomicina, PAS y etambutol. El otro método para pruebas de sensibilidad fenotípicas es el método semiautomatizado por fluorescencia conocido como MGIT, ¿sí? Con un fundamento bastante parecido al método de las proporciones en medio sólido, es decir, comparar el desarrollo en un tubo control frente a tubos que tienen inoculadas drogas. Con dos diferencias. La primera diferencia es que acá lo vamos a hacer en medio líquido y la segunda diferencia es que acá, justamente por estar en medio líquido, no vamos a poder recontar y comparar colonias como lo hacíamos recién. Este problema lo vamos a subsanar diluyendo 100 veces el tubo control en relación a los tubos con drogas. Bien, observemos los resultados. A la izquierda tenemos curvas de fluorescencia donde se observa en rojo la curva de emisión de fluorescencia del tubo control sin droga. Anterior al tubo control sin droga, se observa la curva de emisión de fluorescencia del tubo que tenía rifampicina. ¿Qué quiere decir esto? Que la rifampicina no pudo inhibir el desarrollo de la bacteria, con lo cual esa cepa va a ser resistente a la rifampicina. Del mismo modo, se observa a la derecha, pero con la isoniazida. Y del mismo modo, se observa en el centro, pero con ambas drogas. Entonces, la observación de las curvas de fluorescencia, tanto de un antibiótico como del otro, anteriores a la curva de control, nos está indicando que hay resistencia a una o a ambas drogas.
El método TEDxit o test de susceptibilidad individual extendido es un método que los fabricantes de MSHIT utilizaron para poder ampliar la cantidad de drogas probadas en el equipo. Como habíamos visto antes, el test inicial de MGIT es para isoniazida y rifampicina. Con este test, que está basado en el mismo fundamento, se pueden probar todas las drogas y concentraciones que nosotros queramos. Amicacina, levofloxacina, bedaquilina, itianamida, la que queramos probar, y la concentración de cada droga que queramos probar de manera individual. La desventaja que tiene este método es que requiere más intervención del operador y es más propenso a errores. Acá llegamos entonces a la mitad de la presentación, terminamos con los métodos fenotípicos y vamos a pasar a los genotípicos, o sea, a los que detectan secuencias específicas en el genoma del complejo Mycobacterium tuberculosis. O sea, repetimos la diapositiva inicial para recordar que pasamos a la derecha y vamos a los genotípicos precisamente. Bueno, los métodos genotípicos, también conocidos como métodos modernos o métodos moleculares de diagnóstico, ¿qué son? Técnicas de biología molecular que estudian el genoma del complejo Mycobacterium tuberculosis. Detectan e identifican secuencias específicas de ADN. Y con eso hacen diagnóstico de la enfermedad, detectan resistencia a drogas, hacen tipificación molecular y muchos otros usos más. Métodos moleculares puede haber muchos, pero vamos a ver los que están considerados en las guías consolidadas de la Organización Mundial de la Salud en el 2020, es decir, aquellos métodos que están validados. Bien, la Organización Mundial de la Salud en el 2020 validó 3 clases de métodos. Los métodos basados en PCR en tiempo real, dentro de los cuales el más conocido es el GeneXpert MTBRIF, y además hay otros que vamos a ver. Los métodos basados en una PCR isotérmica mediada por horquillas, que es la TB-LAMP, y los métodos basados en hibridación reversa, como por ejemplo el Genotype, MTB-DR+, y otros. Comenzamos entonces con los métodos basados en PCR en tiempo real, y ahí el más conocido es el método GeneXpert MTB-RIF, que es una prueba diagnóstica de PCR en tiempo real, integrada y semi-cuantitativa, usada desde 2011, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, primero para muestras pulmonares y luego para extrapulmonares. Sirve para el diagnóstico de tuberculosis y detección de resistencia a rifampicina mediante el análisis del gen RPOB. Genera resultados en aproximadamente 2 horas desde que se inicia el procesamiento de la muestra. Y acá estaba lo que estábamos buscando desde un principio, es decir, un método que sea rápido y que sea a su vez sensible. Entonces, acá tenemos la combinación de ambas cosas y por eso estos métodos modernos son los que se están utilizando actualmente y donde la Organización Mundial de la Salud sugiere que el GeneXpert MTB-RIF debe reemplazar como prueba inicial en el laboratorio a la vaciloscopía. Obvio, para poder hacer eso se necesita dinero, porque ahora vamos a ver que el costo de GeneXpert MTB-RIF frente a la vaciloscopía es absolutamente mucho, pero mucho más grande. Acá vemos el equipamiento necesario para realizar la prueba de GeneXpert MTB-RIF. A la izquierda, los módulos donde se realiza la prueba de PCR, en el medio de la computadora que sirve como software para cargar la muestra y ver los resultados. En la parte derecha los cartuchos, que es donde se coloca la muestra. Luego esos cartuchos, a partir de la parte frontal que tienen las ventanas, son colocados en el módulo donde se hace el procesamiento. Acá podemos observar el procesamiento de muestras para el método GeneXpert MTB-RIF. El procesamiento de muestras es muy rápido y muy fácil de realizar. En principio, por ejemplo, como se ve en la figura, un esputo que tiene que tener al menos 1 mililitro de muestra es mezclado con un buffer, en proporción 2 partes de buffer, 1 de esputo. Este buffer sirve para 3 cosas. Primero, para hacer la licuefacción de la muestra. Segundo, para hacer la lisis de los VAR. Y tercero, para liberar entonces el ADN. Una vez que se hizo esa mezcla, esta mezcla es incubada durante 15 minutos y agitada para luego directamente ser colocada en el cartucho, que luego va a ser también directamente colocado en la máquina. Ahí terminó la parte manual del operador. Luego la máquina hace todo el resto del procedimiento y luego de 2 horas directamente el operador se acerca a la máquina a recoger el resultado final. Acá tenemos el fundamento del método de GeneXpert MTB-RIF. Veamos, si vemos en la figura A, la línea negra sería todo el genoma de Mycobacterium tuberculosis, más de 4 millones de bases.
Dentro de esas 4 millones tenemos el gen RPOB. Y aún dentro del gen RPOB tenemos las 81 pares de bases que vamos a estudiar. Pensemos, vamos a estudiar 81 pares de bases sobre 4 millones. Es buscar una aguja en un pajar. Algo muy, pero muy específico. Lo que se ve abajo es la secuencia de bases ampliada. Y sobre esa secuencia de bases ampliada se ven una serie de 5 líneas verdes que están superpuestas y que son las ondas específicas que van a pegarse contra esas secuencias. Bien, las ondas vienen como enrolladas, que es lo que se ve en la figura B. Cuando esas ondas se desenrollan y se pegan al ADN específicamente, se emite fluorescencia. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento? Tiene 2 partes. Primero hacer la amplificación de las 81 pares de bases y luego enfrentar esa amplificación frente a ondas específicas que cuando se peguen van a liberar fluorescencia de diferentes colores. Entonces acá vemos la presentación de resultados en el software. Por ejemplo, acá nos dice que hay Mycobacterium tuberculosis detectado de manera alta y la resistencia a rifampicina no fue detectada. A ver, ¿por qué ocurre esto? Nosotros sabemos que cuando se pegan las ondas al producto de amplificación, se emite fluorescencia en 5 colores. Acá podemos observar que hay curvas de fluorescencia en las 5 bandas, con lo cual quiere decir que el pegado de las 5 ondas fue correcto en todos los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay detección del gen RPOB y por ende detección de Mycobacterium tuberculosis y que todas las ondas se pegaron de manera correcta. Bien, ¿qué pasa si alguna de las ondas no se pega de manera correcta? Entonces va a haber emisión de fluorescencia en 4 canales, pero en uno no. ¿Qué nos va a estar indicando esto? Que en ese sitio de RPOB hay alguna mutación que no deja pegar a una sonda. Ahora, ¿cuál es la trampa? En ese lugar, en ese sitio de RPOB, es donde están las principales mutaciones que confieren resistencia a rifampicina. Con lo cual, si alguna de las ondas no se pega, está diciendo que hay alguna mutación en ese sitio y eso nos está diciendo que hay resistencia a la rifampicina. Conclusión, si todas las ondas pegan, se producen las curvas de fluorescencia en los 5 canales. Si alguno de los canales falla, es porque hay alguna mutación en el ADN y por lo tanto, ahí la máquina nos va a inferir que hay una resistencia a la rifampicina. Veamos el rendimiento del equipo en nuestro laboratorio sobre 1331 muestras analizadas. Tomando como método de referencia el cultivo en medio sólido y líquido por método MGIT. Para diagnóstico de tuberculosis, una sensibilidad del 96,4% y una especificidad del 98,7%. Valores altísimos y comparables con la literatura universal. Otra cosa interesante es que alrededor del 80% de las muestras con baciloscopía negativa y cultivo positivo dieron positivo por GeneXpert. Esto es muy importante porque ya lo habíamos explicado antes, que las muestras con baciloscopía negativa se diagnosticaban por cultivo. Pero ¿qué problema tenía el cultivo? El cultivo era muy sensible, pero era lento. Entonces, acá, en ese 80% de las muestras donde teníamos que esperar el cultivo, GeneXpert nos resuelve el problema en 2 horas. Bien, en relación con la detección de resistencia a rifampicina, tiene una sensibilidad del 92,5% y una especificidad del 98%. Otra vez, números altísimos que permiten hacer una detección de resistencia o no muy rápida. Ojo, acá hay un tema. Los números son muy altos, pero no son 100%. Es decir, acá también tenemos que estar preparados para que en algún momento y en alguna cepa específica puntualmente tengamos algún problema. Y acá viene el gran tema. Hoy por hoy, todos los médicos consideran al GeneXpert MTBRIF como el método que le soluciona todos los problemas. Y todos los métodos, aún los mejores del mundo, tienen limitaciones. Entonces, para tener en cuenta, primero, GeneXpert MTBRIF no sirve para control de tratamiento. O sea, no hay que usarlo en pacientes que están en tratamiento. Segundo, no puede ser utilizado para diagnóstico de tuberculosis en casos de recaídas, reinfecciones o abandonos de tratamiento
hasta un año después de finalizado el tratamiento anterior. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, los métodos de biología molecular no detectan viabilidad, fundamental. Y segundo, cuando hubo un tratamiento previo, el ADN de los bacilos muertos puede quedar remanente, con lo cual en esos casos sí hay una enorme cantidad de falsos positivos, que en lugar de ayudarnos, confunden al médico y confunden al tratamiento. Entonces, repetimos porque es importante, controles de tratamiento no, diagnóstico de tuberculosis en caso de recaídas, reinfecciones o abandonos, no se puede hacer hasta un año después de finalizado el tratamiento anterior. Otra cosa muy importante, en muestras extrapulmonares, sobre todo en el LSR, la sensibilidad del método es muy dependiente del volumen de la muestra. Por eso en líquidos cefalorraquídeos se necesita al menos 5 mililitros de muestra. Eso es fundamental para poder hacer diagnósticos correctos. En relación con la detección de resistencia a rifampicina, si bien el método dijimos que era altamente sensible y específico, también tiene limitaciones. Por ejemplo, en el 3% de los casos se puede detectar una falsa resistencia a rifampicina. Por ejemplo, cuando hay cepas que tienen mutaciones silenciosas en el ADN que son detectadas por el método, pero que después no se expresan fenotípicamente. También puede pasar lo contrario, o sea, una detección de falsa sensibilidad a rifampicina, cuando por ejemplo hay mutaciones que confieren resistencia al antibiótico, pero están fuera de la zona de análisis del GeneXpert, es decir, fuera de los 81 pares de bases analizados en el gen RPOB. Siguiendo con GeneXpert, a partir del año 2017, la Organización Mundial de la Salud recomendó la evolución del equipo. Esta evolución se llamó con el nombre de GeneXpert MTBRIF Ultra. Para el equipamiento utiliza el mismo módulo que el equipo original y solamente debe realizarse una actualización del software para el funcionamiento. Puede utilizarse en muestras extrapulmonares y ya se encuentra disponible en el país desde comienzos de 2021. Esta evolución mejora muchísimo la sensibilidad del método. Justamente en muestras extrapulmonares es mucho más efectivo. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues también se reportó que, aunque la sensibilidad esté muy mejorada, puede haber una pequeña disminución en la especificidad y puede tener algunos falsos positivos más que la versión original. Acá tenemos una tabla comparativa entre la versión original, GeneXpert MTBRIF, y la evolución Ultra. Como vemos, ambas para el diagnóstico detectan complejo Mycobacterium tuberculosis y detectan resistencia a rifampicina. GeneXpert Ultra hizo algunos cambios en relación con la versión original para obtener mayor sensibilidad. ¿Cuáles fueron esos cambios? En primer lugar, el target a amplificar es multitarget, es decir, es una PCR multiplex que además de analizar el gen RPOB, analiza algunas secuencias de inserción como la 6110 y la 1081. Otra cosa que se hizo en el Ultra fue ampliar la cámara de reacción de la PCR de 25 microlitros a 50 microlitros para que, aumentando el volumen, se mejore la sensibilidad. Y por otro lado, también la detección de la resistencia a rifampicina se hace por un método distinto que tiene que ver con la detección por curvas de temperatura de melting. Todo ese, digamos, mejoramiento de la sensibilidad que se hizo en la versión más nueva, hizo que el límite de detección cayera de 131 unidades formadoras de colonia por mililitro según el fabricante a 16. Es decir, se gana mucho en sensibilidad. El ensayo además es un poquito más rápido, se hace en 85 minutos en lugar de 115 y el precio, que nosotros pensábamos que iba a ser mucho más caro, mantuvo el valor de la versión original. Con lo cual, si nosotros comparamos entre una y otra, la nueva versión, sobre todo para muestras extrapulmonares, es mucho más rendidora. Acá tenemos otro método recomendado por la Organización Mundial de la Salud en 2016 como test de diagnóstico de tuberculosis, que es el método TB-LAMP, también conocido como amplificación isotérmica mediada por horquillas. Este es un método que sirve solo para diagnóstico, no para detección de resistencias, y tiene una gran ventaja, que es que no requiere demasiado equipamiento, ya que este método se basa en una PCR isotérmica, es decir, que se realiza toda a la misma temperatura y por lo tanto no requiere un termociclador.
Además, le tenemos que agregar que la detección es o colorimétrica o fluorométrica y se puede detectar a simple vista también sin la necesidad de ningún equipamiento. Esto lo hace un método de diagnóstico muy sencillo para utilizar en laboratorios periféricos en lugares donde no hay gran disponibilidad de equipamiento. El tercer grupo de métodos aprobados por la Organización Mundial de la Salud son los ensayos basados en hibridación reversa con sondas, en los cuales lo que se hace es extraer el ADN de muestras o cultivos, amplificar los genes target que determinan la resistencia por PCR y luego, en un segundo paso, hacer una hibridación reversa con sondas de ADN específico inmovilizadas en líneas paralelas en una tira de nitrocelulosa, coloreando mediante un sistema colorimétrico las bandas respectivas. Acá hay un tema que es importante. Estos ensayos son ensayos de biología molecular de alta complejidad, ya que requieren varios pasos consecutivos. Es decir, el operador debe extraer el ADN de la muestra o cultivo, luego realizar una PCR, ¿sí? Y por último, ese producto de PCR, hacerlo hibridar contra una tira de nitrocelulosa donde están pegadas las ondas. O sea, son varios pasos secuenciales y complejos de realizar. Entonces, si bien el ensayo tiene una buena sensibilidad y especificidad, en muchos casos no se lo prefiere por la dificultad operativa que representa. Acá podemos ver ensayos basados en hibridación reversa con sondas y lo que observamos en la figura son las tiras de nitrocelulosa, varias, que fueron hibridadas por los productos de PCR obtenidos anteriormente. Si nosotros observamos la tira de la derecha, observamos que ese perfil corresponde a una cepa sensible. ¿Por qué? Porque fueron hibridados y los productos de PCR se pegaron en la zona de la tira donde se encontraban todas las ondas correspondientes a una cepa sensible y sin mutaciones. Si nosotros observamos las tiras de la izquierda y el centro, vemos que algunas de las bandas comienzan a faltar, que son las que están marcadas con los óvalos rojos, y comienza a aparecer color en bandas ubicadas en la zona inferior de las tiras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los productos de PCR obtenidos ya no están hibridando o pegándose contra las ondas correspondientes a cepas sensibles y están eligiendo pegarse a sondas correspondientes a cepas resistentes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para la tira de nitrocelulosa de la derecha tenemos un aislamiento de tuberculosis sensible a la rifampicina. Para las tiras del medio y de la izquierda también tenemos tuberculosis porque en la zona superior hubo hibridación, pero probablemente estas sean correspondientes a cepas que tienen resistencia a la droga. Y acá lo último que evaluó la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, o sea, las últimas evoluciones. En relación con los métodos de PCR en tiempo real, aparecieron nuevos equipos que brindaron nuevas empresas, como por ejemplo Abbott, Becton Dickinson o Roche, donde además de hacer diagnóstico de tuberculosis y de detectar resistencia a la rifampicina, se agregaba también la resistencia a la isoniazida. Otra cosa que ocurrió es que la empresa da el GeneXpert, que provee el GeneXpert MTB-RIF y MTB-RIF Ultra, hizo una nueva evolución que se llama GeneXpert MTB XDR, que sirve para probar por PCR en tiempo real la resistencia a drogas de segunda línea como etironamida, fluoroquinolonas y amikacina. En relación con la resistencia a piracinamida, también hay un nuevo método, en este caso por hibridación de sondas, o sea, con una complejidad alta, como explicamos recién, pero que también fue evaluado por la Organización Mundial de la Salud. Y acá vemos los resultados que obtuvo la OMS de los métodos que explicamos en la diapositiva anterior. Podemos ver que en todos los casos, ¿sí?, la sensibilidad y la especificidad de los métodos resultó muy alta y suficiente como para que los métodos sean aprobados. En consecuencia,
El diagnóstico de tuberculosis y la detección de resistencia a rifampicina e isoniazida por PCR en tiempo real con las 3 empresas que están marcadas en la gráfica fue aprobado también por la Organización Mundial de la Salud, del mismo modo que también la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso del GeneXpert MTE XDR y también el GeneScholar PZA-TB2 para la resistencia a piracinamida. Todos estos métodos que hace poquito fueron validados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y lo más nuevo de todos, que ya se está usando en muchas partes del mundo y también en la Argentina, aunque todavía en los centros de referencia, que es la secuenciación de ácidos nucleicos. ¿Qué es una secuenciación? Determinar el orden exacto de los nucleótidos que componen la molécula de ADN y conforman el código genético. Tenemos que pensar que el genoma de Mycobacterium tuberculosis tiene un tamaño aproximado de 4.4 megabases, o sea que tiene 4.400.000 bases a determinar su orden exacto. ¿Todas las cepas de Mycobacterium tuberculosis tienen exactamente el mismo genoma? No, son cepas de una misma especie, presentan alta homología, pero no son exactamente iguales. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos hacer una secuenciación, es decir, ordenar los 4.4 millones de bases del genoma rápidamente a través de unos equipos que ahora vamos a explicar. Cuando uno habla de secuenciar 4.400.000 pares de bases, parece una locura. Sin embargo, a partir de los equipos secuenciadores de última generación, esto se pudo hacer posible. ¿Cómo fue? Los equipos secuenciadores de última generación secuencian gran cantidad de segmentos de ADN en forma masiva y simultánea, con un tiempo de reacción menor y un costo menor también. Ojo, la secuenciación del genoma completo requiere luego el análisis de los resultados y ese análisis es muy complejo y entonces para poder analizar se requiere de bioinformática. O sea, hay que tener una plataforma bioinformática que nos permita analizar los resultados de la secuenciación. Algo parecido, ya que está de moda, al COVID hoy, donde las secuencias del virus se hacen rápidamente, pero luego se requiere un análisis bioinformático en una plataforma que permita determinar los datos que se necesitan obtener. ¿Qué utilidades tiene la secuenciación de genoma completo? Bueno, primero, eso permite hacer el análisis simultáneo de muchos genes específicos. Por ejemplo, todos los genes que participan en el mecanismo de resistencia a drogas, con lo cual podríamos tener un antibiograma completo a más de 10 drogas en un lapso no mayor a 48 horas. Bien, segundo, tipificación molecular más precisa, lo cual permite el análisis comparativo de cepas. Esto puede permitir la descripción de brotes intrahospitalarios, la diferenciación entre recaídas y reinfecciones, la caracterización de cepas endémicas de una región geográfica y muchas otras cosas más. Sirve también para estudios de evolución genética y estudios de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, la aparición de alguna cepa especial con alguna resistencia específica en un área geográfica. En vista de que habíamos arreglado de que esta presentación se iba a hacer bajo la modalidad taller, vamos a pasarnos 5 minutitos para hacer un par de casitos clínicos que nos pueden permitir o ayudar a comprender un poquito más todo lo que estuvimos hablando. Acá yo les invito a una cosa, lean el caso clínico conmigo a medida que van pasando el video, frenen el video, traten de contestarlo solos y después en la próxima van a ver la respuesta. Bueno, vamos al primero. El primero es un paciente de sexo masculino, 28 años de edad, HIV positivo, con antecedentes de tuberculosis pulmonar hace 4 años, que es derivado por una cefalea intensa a UTI y deterioro del sensorio. Tiene una punción lumbar con el líquido cefalorraquídeo, con un recuento de 225 glóbulos blancos por mililitro, predominan los mononucleares, 75%, y una marcada hiperproteinorraquia. Una prueba de tinta china para detección de criptogogo da negativa, se sospecha meningitis tuberculosa y se instaura tratamiento empírico con las 4 drogas iniciales. Se envían 0.8 mililitros de líquido cefalorraquídeo al laboratorio de bacteriología y se solicita examen directo de Ziel-Nielsen, cultivo para VAR y PCR en tiempo real que se hace por el método GeneXpert MTB-RIF. El laboratorio de bacteriología indica los siguientes resultados: el examen directo de Ziel-Nielsen negativo, el cultivo obviamente en marcha y el GeneXpert MTB-RIF también dio negativo, por lo cual el médico, frente a los resultados negativos, decide discontinuar el tratamiento a las 48 horas de haberlo iniciado. ¿Sí? Entonces, las preguntas son: ¿qué consideraciones
deberían hacerse del diagnóstico de laboratorio y si le parece correcta la decisión de descontinuar el tratamiento. Vamos a las respuestas. Entonces, en relación con el diagnóstico hay dos cosas clarísimas. El volumen de líquido cefalorraquídeo enviado al laboratorio es claramente insuficiente. Eso baja la sensibilidad del método. Habíamos explicado que se deben enviar al menos 5 mililitros. Y por otra parte se usó el GeneXpert MTB-RIF. Y hay que ser atento y fijarse que el método que realmente mejora la sensibilidad en extrapulmonares es la evolución ultra. Entonces, si sumamos ambas cosas, volumen pobre y método no lo suficientemente sensible, evidentemente era posible un resultado negativo. Hay que recordar que el resultado negativo de una PCR en tiempo real de líquido cefalorraquídeo no descarta la meningitis tuberculosa porque ningún método tiene el 100% de sensibilidad. Frente a esto, la conclusión es que no debiera haberse suspendido el tratamiento. De ser posible, habría que repulsar, enviar 5 mililitros al laboratorio y repetir la prueba tratando de hacerla con el método ultra. Bueno, ¿qué pasó? El paciente desmejora, es repulsado y se repite el estudio. Pero ahora se repite con el GeneXpert Ultra y con 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo da? Da ADN de tuberculosis detectado, muy bajo, sensible a la rifampicina. Se vuelve a poner el tratamiento para que el paciente comience a mejorar. 12 días después, los cultivos dan positivo para complejo Mycobacterium tuberculosis en el MGIT. Se hace antibiograma y da cepa sensible a isoniazida y rifampicina. Una lección importante entonces. Hay que tener cuidado cuando los resultados nos dan negativos. Hay que mandar al laboratorio las muestras bien, con los volúmenes que se necesitan. Y hay que ver cuáles son los métodos que se utilizan. Y otra cosa, el GeneXpert es una herramienta más para el médico, pero no la única herramienta. La clínica también sigue sirviendo y la epidemiología también sigue sirviendo. Vamos al segundo, que es un paciente de sexo masculino de 28 años de edad, de nacionalidad peruana, VIH positivo, con terapia intermitente, con antecedente de haber estado en prisión durante 3 años. Ingresa a UTI con sospecha de tuberculosis diseminada, presentando fiebre, poliadenomegalias, pérdida de peso, compromiso abdominal con ascitis e insuficiencia renal. Se realiza la punción de un ganglio cervical y el material obtenido se envía a guardia de bacteriología, donde se realiza una baciloscopía que da como resultado positivo 3 cruces más de 10 bacilos por campo. Se solicita al laboratorio que complete el estudio realizando PCR en tiempo real, GeneXpert, y cultivo para VAR y prueba de sensibilidad por métodos fenotípicos. Y acá las preguntas son, ¿es necesario pedir prueba de GeneXpert en este paciente? ¿Y los cultivos? ¿Qué datos adicionales puede aportar cada uno de ellos? Acá las respuestas son claras. El GeneXpert se debe pedir sí o sí, por 2 razones. Primero, porque hace una confirmación rápida de la tuberculosis. Hay que acordarse que GeneXpert es altamente específico para tuberculosis, a diferencia de la baciloscopía, que no permite diferenciar entre complejo Mycobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, con lo cual hacemos una confirmación rapidísima del diagnóstico de tuberculosis. Por otro lado, otra cosa importante es hacer una detección rápida de la resistencia en un paciente que tiene varios factores de riesgo para tener una cepa resistente. Primero, proviene de Perú, un país con alta prevalencia de cepas resistentes. Segundo, es VIH positivo, un factor de riesgo para tener resistencias. Y tercero, estuvo en una comunidad cerrada como en la cárcel. Entonces, frente a esto, el GeneXpert hay que pedirlo sí o sí. Hay que saber pedir los estudios. En este caso, no está de más, hay que pedirlo, es importante pedirlo. Bueno, se hizo nomás el GeneXpert, dando como resultado ADN de tuberculosis detectado, en este caso alto, o sea, mucha cantidad, con resistencia a rifampicina no detectada. Bien, perfecto. Ahora tenemos una baciloscopía positiva, tenemos un GeneXpert positivo que confirma tuberculosis y tenemos una resistencia a rifampicina no detectable. ¿Ya está? ¿Terminamos? ¿O hay que pedirlo fenotípico también? Y la respuesta es, hay que pedirlo fenotípico también. ¿Por qué? Porque también tenemos que detectar resistencia a otras drogas que no sean la rifampicina, principalmente la isoniazida. Y además tenemos que confirmar el resultado de lo genotípico. Hay que acordarse que hay una falsa detección de resistencia o una falsa detección de sensibilidad en aproximadamente un 2 a 3% de los casos. Entonces, lo fenotípico nos tiene que confirmar el resultado del ESPER. Entonces, hicimos cultivo, hicimos prueba de sensibilidad, ¿y qué dio como resultado?
desarrollo de cepa de tuberculosis sensible a la rifampicina, es decir, confirmó el resultado genotípico y dio resistente a la isoniazida. O sea, si nos hubiésemos quedado solamente con lo molecular, la resistencia a la isoniazida no la comíamos. ¿Tá? Entonces, lo importante acá es saber pedir todo y ver qué analiza cada cosa. Vamos entonces al resumen final, que dice que los nuevos métodos automatizados permiten realizar diagnóstico de tuberculosis con más sensibilidad, especificidad y rapidez. La detección rápida y universal de resistencias permite tomar conductas terapéuticas apropiadas en el tiempo adecuado. Es relevante la capacitación para que los médicos tratantes conozcan el fundamento de los métodos y sus limitaciones para poder utilizarlos de forma racional. Es muy importante la distribución del equipamiento en laboratorios periféricos para aprovechar mejor sus cualidades. Las cosas que pueden ir en laboratorios periféricos hay que mandarlas ahí, para que estén en el lugar donde se atienden a los pacientes, lo que hoy se llama en inglés Point of Care Testing. La inversión en equipamiento, infraestructura y personal especializado es absolutamente necesaria para lograr que los avances tecnológicos se traduzcan de manera efectiva en mejoras en la lucha contra la tuberculosis. Y por otro lado, y siempre lo digo al final, se necesitan políticas sociales que contemplen asistencia, seguimiento y apoyo a pacientes vulnerables con tuberculosis que logren complementar las mejoras diagnósticas. Como vimos en esta presentación, las mejoras diagnósticas son importantísimas. Hay muchísima más tecnología que hace 10, 15 o 20 años atrás. Eso es indiscutible. Pero si nosotros tenemos un diagnóstico de esta índole y después no podemos contener a un paciente adentro del hospital porque se nos escapa, eso, por más, digamos, tecnología que tengamos, no nos va a servir para nada. Bueno, para finalizar entonces, muchas gracias a todos por su atención. Nos vamos a ver en el encuentro virtual, donde vamos a estar todos juntos y me van a poder hacer todas las preguntas que quieran, a las que voy a responder gustoso. También quiero agradecer a los organizadores del segundo curso de actualización en infectología crítica, principalmente a la doctora Chediak y Cunto, que siempre confían en mí para trabajar en estos cursos. Así que bueno, gracias a todos y muy buenas tardes.